Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de las leyes de organización del sistema nervioso. Es muy interesante conocerlas. Casi cualquier actividad, más bien cualquier actividad que el ser humano realiza, requiere de la participación del sistema nervioso. Este es indispensable, ¿no? Para hacer todas las tareas que realizamos, desde pensar, comer, movernos, sentir, respirar, planear, van a requerir de el sistema nervioso para llevarse a cabo. En primer lugar, me gustaría mencionar que el desarrollo del sistema nervioso ha tenido su propia historia. Podemos encontrar algunos elementos similares en distintas o algunos elementos comunes a través de diversas especies. Prácticamente, si nosotros observáramos al inicio de su formación el cerebro de varias especies, de una tortuga, de una rana, de un gato, de un ser humano, de un mono, al principio son sumamente parecidos. Es más, podría haber poca o casi ninguna diferencia, pero conforme se va avanzando, incluso ya para al final de la gestación de los seres humanos, va a adquirir formas y funciones distintas que nos van a diferenciar del resto de las especies. Voy a decir, este desarrollo no termina cuando nacemos, sino que es algo que va a continuar a lo largo de la vida, pero que vamos a ver con mayor intensidad en los primeros años de vida, sobre todo los primeros 3 años de vida, ¿no? Vamos a ver un crecimiento impresionante de un área del cerebro que le vamos a llamar corteza cerebral. La corteza cerebral va a ser la encargada de que nosotros podamos tener esta sofisticación, ¿no? Estas características de las conductas que son únicas de la especie humana y que no podemos observar o que no compartimos con las otras especies animales, como por ejemplo el que nosotros podamos pintar un cuadro o crear música o bailar piezas sumamente complejas. Eso es algo que se da en parte gracias a este desarrollo evolutivo de la corteza frontal. Para que podamos entender su funcionamiento, las investigaciones de Luria nos han permitido dividir, voy a decir, las funciones del cerebro en 3 unidades principales. La primera es aquel que voy a llamar como nuestro sistema de activación, como cuando le apretamos al celular para que se encienda y podamos acceder a la información. A esa primera unidad le vamos a llamar la unidad para regular el tono o la vigilia. No es que específicamente tengamos un botón de encendido, sin embargo, sí hay una serie de estructuras y una organización de ellas que van a permitir que nosotros podamos despertar y tener la energía suficiente, el tono suficiente, la activación suficiente del cerebro para llevar a cabo las tareas que requerimos a lo largo del día o de estar despiertos. La segunda unidad funcional es aquella que nos permite obtener, procesar y almacenar información, es decir, voy a decir, aquella que hace como todo el trabajo ejecutivo, es como las aplicaciones o eh, sí, la carátula de interacción, todo esto que, vamos, siguiendo la analogía del celular, que nos permite organizar, almacenar y procesar la información que viene tanto de fuera como de dentro del organismo. Voy a decir como estos cajones, estas aplicaciones, estos archivos en los que se organiza el cerebro, siguiendo esta analogía, los podemos dividir en 3, en área primaria, secundaria y terciaria. Esto es importante porque la diferenciación de las áreas nos va a permitir entender cómo se organiza el sistema nervioso central. La tercera función del cerebro es programar, regular y verificar la actividad mental. Por ejemplo, ahora
probablemente en este mismo audio yo digo una palabra, automáticamente mi cerebro la revisa, es como si pudiéramos vernos desde fuera, hace una revisión y dice, ahí hay un error y manda la corrección. Y entonces eso nos permite decir, no, espera, me equivoqué. Porque además de tener un sistema, que sería la segunda unidad funcional, que nos permite ejecutar y procesar, vamos a decir que tenemos un sistema de supervisión de errores, un sistema de regulación que nos dice esto hace falta, esto hay que cambiarlo, esto está bien, esto se comete un error, ¿no? Va a ser la tercera función del cerebro, programar, regular y verificar la actividad mental. Para esto, nuestro cerebro se organiza de cierta forma, es decir, hay una organización que permite que estas funciones se lleven a cabo. Y esta organización es explicada a partir de 3 leyes. La primera ley nos habla de que la organización en el cerebro sigue una estructura jerárquica de las zonas corticales. ¿Qué quiere decir? Que hay unas zonas que van a, voy a decir, que van a mandar sobre las otras, a las que se les va a dar preferencia sobre las otras. Ocurre algo bien importante en el cerebro que conforme nos vamos desarrollando, esa jerarquía se va invirtiendo. En los niños, las zonas que tienen mayor jerarquía son las zonas que vamos a llamar zonas primarias. Las zonas primarias son aquellas que se encargan de procesar la información, voy a decir como más pura, como si la pudiéramos, los sonidos, los colores, los sabores, pero voy a decir sin mezclarlos, como en el estado más mm, puro o simple en el que podemos encontrarlo. Las zonas secundarias y terciarias van a ser todavía más sofisticadas. La terciaria vamos a decir que es una zona de completa integración donde no solo voy a tener, ya no digo, eso es de color amarillo, digo, eso es una capa de color amarillo. Es decir, ya tiene más elementos acerca de la forma, el color, la experiencia, para qué se usa. Y entonces no va a estar localizada en un área particular, sino que va a estar enlazada a una red de otras áreas que le permiten tener esa información. Pero decíamos, funcionan a la inversa. En los adultos, las áreas terciarias, las áreas terciarias van a ser las que tienen mayor jerarquía y las áreas primarias van a estar subordinadas a estas. La segunda ley nos habla de la especificidad decreciente de las zonas corticales. Dice jerárquicamente organizadas que los componen. ¿Qué quiere decir? Que las zonas primarias son muy específicas, ¿no? O sea, tenemos como ejemplo por el homúnculo, que nos habla de zonas, voy a decir como de percepción táctil, sí, que van relacionadas con el sentido del tacto, donde podemos ubicar perfectamente que se dedican únicamente a procesar información proveniente del sentido del tacto y que podemos ubicar exactamente en qué lugar se procesa la información táctil que corresponde al dedo del pie, a la lengua, a la boca o no. Si se dan cuenta por la imagen, tenemos la forma de un hombre un poco distorsionado porque, por ejemplo, la mano, tenemos la mano, la boca, la lengua muy grandes porque hay mayor representación, es decir, hay más neuronas que reciben información de esas áreas específicas del cuerpo. Pero conforme se van avanzando a las otras zonas, ya decíamos anteriormente, por ejemplo, la zona secundaria, ya no son tan específicas, ya no podemos identificar exactamente a la proyección de qué área del cuerpo corresponde, sino que más bien nos va a dar una integración. Eso permite que yo pueda coordinar, ¿no? Mis dos manos o que yo pueda coordinar mi cuerpo, porque ya no es algo que está trabajando desde lo individual, sino en conjunto.
Lo mismo ocurre con los sonidos, con los aromas, con toda la información que obtenemos a partir de los sentidos. Y la tercera ley nos va a hablar de una lateralización progresiva de funciones. ¿Qué quiere decir? Que conforme vamos adquiriendo aprendizajes, conforme nos vamos relacionando con el mundo, vamos a tener hemisferios especializados o más tendientes a encargarse del procesamiento de alguna función. También aquí es importante ver que el procesamiento de la información en el cerebro es contralateral. ¿Qué quiere decir? Que el hemisferio izquierdo se encarga de procesar la información del lado derecho del cuerpo y que el hemisferio derecho se encarga de procesar la información del lado izquierdo del cuerpo. Pero además de que va a procesar la información cruzada o contralateral, vamos a encontrar, por ejemplo, que en el hemisferio izquierdo se van a ir desarrollando, ¿no?, algunas funciones más específicas como el razonamiento verbal, las habilidades matemáticas, la parte del cálculo, mientras que en el hemisferio derecho tiene que ver más con el procesamiento emocional, la imaginación, la creatividad, el arte, etcétera, ¿no? Entonces, el cerebro se va organizando para cumplir con estas funciones de manera ordenada, como en una empresa, ¿no? Finalmente, todos los de una empresa trabajan con una finalidad por unos objetivos, sin embargo, cada uno tiene que tener tareas específicas que permiten que se lleve a cabo el objetivo general y tiene que compartir algunas cosas con otras áreas para poder formar un trabajo más rico o eh, poder obtener información o dividir la información y después poder organizarla de tal manera que nos dé algo mucho más enriquecedor, ¿no? Lo mismo ocurre con nuestro cerebro, por eso es bien importante entender de qué manera se organiza y bueno, también estaría muy interesante que supiéramos que eso mismo nos permite cuando tenemos algún problema en particular en un área del cerebro, por ejemplo un derrame o un accidente cerebrovascular, el que esté dividido en funciones permite que a través de la rehabilitación se puedan recuperar algunas de esas funciones que podrían haber estado totalmente perdidas si todo estuviera localizado solo en una zona. Pues espero que esto haya sido útil y claro y agradezco que lo estén escuchando. Buen día.